Hay momentos en la vida en los que el peso del mundo parece aplastarte contra el suelo, y la voz más fuerte en tu cabeza no es la que te anima a seguir, sino la que te susurra con una seductora tranquilidad. Ya es suficiente. Has hecho lo que podías. Nadie te juzgaría si te rindieras ahora. Y lo más terrible de esa voz es que no suena como un enemigo. Suena razonable. Suena como compasión. Suena como la salida que necesitas. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con la claridad suficiente. Rendirse puede ser lo más peligroso que hagas, no porque el mundo lo castigue, sino porque tú mismo nunca podrás perdonártelo completamente. Existe una diferencia abismal entre soltar algo que ya no te sirve y abandonar algo que todavía no ha terminado de revelarte su propósito. Todos conocemos historias de personas que se rindieron un día antes del milagro. No es un cliché motivacional vacío. Es una verdad documentada en la historia humana. Los exploradores que regresaron metros antes de encontrar agua. Los científicos que abandonaron experimentos que estaban a punto de funcionar. Los artistas que quemaron obras maestras porque no creyeron en ellas. Pero lo que raramente se habla es esto. No se rindieron porque fueran débiles. Se rindieron porque estaban cansados de cargar con la incertidumbre. Porque la esperanza, cuando se prolonga demasiado, sin resultados visibles, se convierte en una carga más pesada que la desesperación. La desesperación al menos tiene certeza. La esperanza te exige seguir caminando en la niebla sin saber si hay un camino bajo tus pies. Y ahí está el primer gran engaño. Creer que rendirse te dará paz. No te la dará. Te dará alivio temporal, sí, como el alivio que siente quien suelta una maleta pesada. Pero ese alivio durará exactamente hasta que tu mente tenga el espacio suficiente para preguntarte, ¿y si hubiera seguido un día más? Esa pregunta no tiene respuesta. Y las preguntas sin respuesta son las que más nos persiguen. He visto a personas que tomaron la decisión de rendirse hace 10, 20 años y todavía están pagando el precio emocional de esa decisión. No porque el mundo los haya castigado, sino porque ellos mismos construyeron una cárcel de hubiera sido en la que viven cada día. Ahora bien, necesito que entiendas algo con absoluta claridad. No estoy hablando de perseverar en situaciones que te destruyen. No estoy hablando de aferrarte a relaciones tóxicas porque tienes miedo de estar solo. No estoy hablando de permanecer en trabajos que corroen tu espíritu por mera costumbre. Eso no es perseverancia, eso es obstinación disfrazada de virtud. La verdadera perseverancia es inteligente. Sabe cuándo el dolor es parte del crecimiento y cuándo el dolor es simplemente daño. Sabe cuándo estás escalando una montaña y cuándo estás golpeándote la cabeza contra un muro. Y aquí está el problema. La mayoría de nosotros no sabemos distinguir entre ambos porque estamos demasiado cerca de nuestra propia situación. Estamos dentro del bosque tratando de ver el paisaje completo. Déjame preguntarte algo. ¿Recuerdas alguna vez en tu vida en la que pensaste que no podrías superar algo pero lo hiciste? Quiero que realmente te detengas y pienses en ello. Un momento en el que creíste que habías llegado a tu límite absoluto y sin embargo, de alguna manera, seguiste adelante. Puede haber sido una pérdida devastadora, una crisis financiera, una traición, una enfermedad. Todos tenemos esos momentos. Y lo fascinante es esto. En ese momento, cuando estabas en medio de la tormenta, no tenías evidencia de que sobrevivirías. No tenías ninguna prueba de que al otro lado habría algo mejor. Pero seguiste, y aquí estás. Ese momento que creías que te destruiría, se convirtió en una cicatriz que ahora llevas como evidencia de tu resistencia. ¿No es curioso? Las cosas que más temíamos que nos romperían son las que más nos fortalecieron. Pero el cerebro humano tiene una peculiaridad perversa. No recuerda su propia capacidad de resistencia cuando más la necesita. En el momento de mayor dificultad, olvida todas las batallas anteriores que ganó. Se convence a sí mismo de que esta vez es diferente, de que esta vez realmente no hay salida. Los psicólogos lo han estudiado durante décadas. Nuestro estado emocional presente distorsiona completamente nuestra percepción del futuro. Cuando estás en el fondo del pozo, tu cerebro no puede imaginar la superficie. No porque la superficie no exista, sino porque la química de tu cerebro en ese momento te hace literalmente incapaz de proyectar esperanza. Es como pedirle a alguien con fiebre alta que imagine cómo se siente estar sano. El malestar presente borra la memoria del bienestar pasado. Y esto nos lleva a una verdad fundamental sobre los sueños y por qué vale la pena luchar por ellos. Un sueño no es simplemente un deseo o una fantasía. Un verdadero sueño es algo que habla de quién eres en tu esencia más profunda. Es la expresión de tu potencial sin desarrollar.
Es tu alma tratando de comunicarte la persona en la que podrías convertirte si te dieras la oportunidad. Y cuando abandonas un sueño verdadero, no solo abandonas un objetivo externo, abandonas una versión de ti mismo. Renuncias a conocer quién serías si hubieras seguido ese camino. Y esa renuncia crea un vacío que ninguna otra cosa puede llenar completamente. He conocido personas exitosas según todos los estándares convencionales: dinero, reconocimiento, seguridad, familia. Pero llevan dentro una tristeza silenciosa porque en algún momento de su vida eligieron la seguridad sobre el sueño. Eligieron lo práctico sobre lo significativo. Y ahora viven con la constante sensación de que están interpretando el papel de otra persona en una obra que no escribieron. No es que sus vidas sean malas, es que no son auténticas. Y la inautenticidad es una forma lenta de muerte. Te consume desde dentro mientras por fuera todo parece estar perfectamente bien. Pero aquí viene la parte difícil, la parte que nadie quiere escuchar. Luchar por tus sueños duele. No es un dolor romántico y poético como lo pintan las historias inspiradoras. Es un dolor práctico y diario. Es levantarte cuando no quieres levantarte. Es hacer el trabajo cuando no hay evidencia de que servirá de algo. Es ser malinterpretado por las personas que amas. Es sacrificar comodidades que otros dan por sentadas. Es enfrentar el fracaso una y otra vez sin la garantía de que eventualmente triunfarás. Es caminar en la oscuridad con nada más que una vela de fe que el viento amenaza constantemente con apagar. Y en medio de ese dolor, la tentación de rendirte no aparece una sola vez. Aparece todos los días, a veces varias veces al día, susurrándote que hay una forma más fácil de vivir. Y déjame ser honesto contigo. A veces sí hay una forma más fácil de vivir. Puedes elegir una vida sin riesgos, sin aspiraciones grandes, sin sueños imposibles. Puedes elegir la mediocridad pacífica. Y no te juzgo por considerarlo, porque he estado ahí, todos hemos estado ahí. Hay algo profundamente tentador en la idea de bajar las expectativas, de conformarse con menos, de dejar de luchar. El mundo no te castigará por ello. De hecho, el mundo a menudo recompensa la conformidad con una cierta forma de paz. Pero esa paz tiene un precio. El precio es que nunca conocerás tu propio potencial. Nunca sabrás qué tan lejos podrías haber llegado. Nunca experimentarás la satisfacción profunda que viene de mirarte al espejo y saber que te diste completamente. Existe una investigación fascinante sobre personas en sus últimos años de vida, cuando se les pregunta sobre sus arrepentimientos más grandes. Casi nunca se arrepienten de las cosas que intentaron y fallaron. Se arrepienten de las cosas que nunca intentaron. Se arrepienten de los sueños que dejaron morir por miedo. Se arrepienten de las palabras que no dijeron, de los viajes que no hicieron, de los riesgos que no tomaron. El arrepentimiento por la acción es temporal y se puede procesar. El arrepentimiento por la inacción es permanente porque nunca puedes saber qué hubiera pasado. Es una pregunta congelada en el tiempo que te perseguirá hasta tu último aliento. Entonces, ¿cómo sabes cuándo perseverar y cuándo soltar? Esta es quizás la pregunta más importante que puedes hacerte. Y la respuesta no es simple porque cada situación es única, pero hay principios que puedes aplicar. Primero, pregúntate si el dolor que sientes te está transformando o simplemente destruyendo. El dolor que transforma te hace más fuerte, más sabio, más capaz. Duele, pero puedes sentir que estás creciendo a través de él. El dolor que destruye solo te vacía. No aprendes nada de él, solo te vuelves más pequeño. Si después de un tiempo honesto de intentarlo solo te sientes más roto sin ningún crecimiento visible, puede ser momento de soltar. Segundo, pregúntate si todavía crees en el sueño o si solo te aferras a él por orgullo. El orgullo es un pésimo consejero. Te hará perseverar en cosas que ya no tienen sentido solo porque no quieres admitir que te equivocaste. La perseverancia auténtica viene del amor por lo que haces, no del miedo a parecer un fracasado. Si la única razón por la que sigues es porque tienes miedo de lo que otros pensarán si te rindes, ya perdiste. Estás viviendo para una audiencia imaginaria en lugar de vivir para ti mismo. Tercero, observa si todavía estás aprendiendo. Mientras estés aprendiendo, mientras estés evolucionando, mientras estés adquiriendo nuevas habilidades y perspectivas, estás en el camino correcto incluso si los resultados externos no son los que esperabas. Pero si te encuentras repitiendo exactamente los mismos errores sin ninguna evolución, sin ninguna adaptación, entonces no estás perseverando, estás en negación. La verdadera perseverancia es inteligente y adaptable. Ajusta su enfoque mientras mantiene su dirección. La obstinación ciega se estrella contra el mismo muro esperando que eventualmente se derrumbe. Y aquí está algo que necesitas grabar en tu mente.
Renunciar a un método específico no es lo mismo que renunciar al sueño. Confundimos estos dos conceptos constantemente. Puedes soltar una estrategia que no funciona sin soltar la visión. Puedes cambiar de camino sin cambiar de destino. De hecho, la mayoría de las personas exitosas han cambiado de método múltiples veces. Lo que no cambiaron fue su compromiso con el resultado final. Fueron flexibles en el cómo, pero inflexibles en el qué. Y esa flexibilidad es lo que los salvó de la amargura del fracaso total. Piensa en los exploradores que buscaban nuevas rutas comerciales. Muchos no encontraron lo que buscaban, pero descubrieron continentes enteros en el proceso. No lograron su objetivo original, pero lograron algo quizás más grande. Eso es porque permanecieron abiertos a las posibilidades que el camino les presentaba. No se aferraron tan rígidamente a su plan que se perdieron las oportunidades que surgían. Y eso es algo que necesitas entender profundamente. A veces el universo tiene un plan mejor para ti que el que tú mismo concebiste. Pero solo puedes descubrir ese plan si sigues en movimiento. La rendición prematura te roba esa posibilidad. Te congela en un estado de nunca sabrás. Y créeme, el nunca sabrás es una carga más pesada que el fracaso confirmado. Al menos el fracaso te da información. Te dice, este camino no funcionó, ahora tienes esa respuesta. Pero la rendición prematura no te da nada excepto el eterno ¿qué hubiera pasado si? Y esa pregunta sin respuesta se convierte en un fantasma que vive en tu mente, apareciendo en los momentos más inesperados, recordándote la vida que pudiste haber vivido. Ahora, hablemos de algo que raramente se menciona en las conversaciones sobre perseverancia. El aspecto espiritual de no rendirse. Y cuando digo espiritual no me refiero necesariamente a lo religioso, aunque puede incluirlo. Me refiero a algo más profundo, a la conexión entre tu esfuerzo actual y tu sentido de propósito en la vida. Cuando luchas por algo que realmente importa, cuando te levantas día tras día a pesar del cansancio y la duda, estás haciendo una declaración al universo sobre quién eres. Estás diciendo, mi vida significa algo más que solo existir cómodamente. Estoy dispuesto a pagar el precio de la significancia. Y hay algo profundamente transformador en eso. Cada vez que eliges continuar, cuando sería más fácil rendirte, fortaleces algo en ti que no se puede ver, pero se puede sentir. Es como un músculo invisible que crece con el uso. Los antiguos lo llamaban carácter. Los modernos lo llaman resiliencia. Pero el nombre no importa tanto como la realidad. Te vuelves más capaz de manejar la adversidad. No porque la adversidad duela menos, sino porque desarrollas más capacidad para cargar con el dolor sin que te destruya, y esa capacidad es transferible, se extiende a todas las áreas de tu vida. Una persona que ha aprendido a no rendirse en un área descubre que puede aplicar esa fortaleza en otras. Pero seamos claros sobre algo. No rendirse no significa torturarte innecesariamente. No significa ser masoquista o glorificar el sufrimiento. Hay una diferencia enorme entre el dolor productivo y el dolor estéril. El dolor productivo te lleva hacia algún lugar. El dolor estéril solo te mantiene sangrando sin moverte, y parte de la sabiduría es aprender a distinguir entre ambos. Si has estado en el mismo lugar durante años, experimentando el mismo dolor sin ningún progreso real, sin ninguna transformación visible, entonces quizás no estés perseverando, quizás estés evitando tomar la decisión difícil de cambiar de dirección. Soltar algo que ya no sirve es un acto de valentía, no de cobardía. Requiere humildad admitir que te equivocaste o que las circunstancias cambiaron. Requiere madurez entender que aferrarse a algo muerto no lo revivirá. Hay sueños que tienen fecha de vencimiento. Hay versiones de nosotros mismos que superamos. Y está bien. Soltar esas cosas no es fracasar, es evolucionar. Pero, y este es un pero enorme, no confundas soltar algo muerto con matar algo que todavía tiene vida solo porque tienes miedo del compromiso que requiere. ¿Cómo sabes la diferencia? Escucha a tu cuerpo, pero no solo en el momento de máximo cansancio. Tu cuerpo te mentirá cuando estés exhausto. Todo parecerá imposible cuando estés agotado. Evalúa tu situación cuando hayas descansado, cuando hayas comido bien, cuando hayas dormido suficiente. En ese estado de claridad, pregúntate, ¿todavía quiero esto? No preguntes, ¿es esto fácil? Nada que valga la pena es fácil. Pregunta, ¿todavía resuena esto con quién soy y quién quiero ser? Si la respuesta es sí, entonces el cansancio es temporal, pero la rendición sería permanente. Piensa en los maratonistas. Todos llegan a un punto en la carrera llamado el muro, donde cada célula de su cuerpo les grita que se detengan. Sus músculos están destrozados, sus pulmones arden, su mente les suplica que se rindan.
Pero los que cruzan la línea de meta son los que entienden que ese muro es psicológico tanto como físico. Es la última prueba antes de la victoria. Y la vida funciona exactamente igual. Justo antes de que las cosas mejoren, justo antes del gran avance, a menudo experimentamos el momento de máxima dificultad. Es como si el universo te estuviera preguntando, ¿realmente lo quieres? ¿Estás dispuesto a pagar el precio completo? Y la mayoría de las personas exhaustas y desilusionadas dicen que no justo antes de que la respuesta hubiera sido sí. No puedo prometerte que si perseveras obtendrás exactamente lo que buscas. La vida no funciona con garantías. Pero puedo prometerte esto. Si te rindes, definitivamente no lo obtendrás. La rendición garantiza el fracaso. La perseverancia al menos te da una oportunidad. Y en un universo de incertidumbre, una oportunidad es todo lo que necesitas. Una oportunidad es la diferencia entre una vida de qué hubiera pasado si y una vida de al menos lo intenté con todo. Y créeme, cuando llegues al final de tus días, preferirás tener cicatrices de batallas peleadas que el dolor limpio pero profundo de las guerras nunca libradas. Así que lucha. Lucha por ti mismo, lucha por la persona que podrías llegar a ser, lucha porque tu vida es el único lienzo en el que puedes pintar tu obra maestra y sería una tragedia desperdiciarlo. Pero también aprende a soltar lo que necesita ser soltado. Aprende a distinguir entre perseverancia y obstinación. Aprende a escuchar la diferencia entre el dolor que transforma y el dolor que solo destruye. Y cuando finalmente tomes la decisión, cualquiera que sea, tómala con plena conciencia. No dejes que el miedo decida por ti. No dejes que la comodidad robe tu destino. Decide desde tu centro, desde ese lugar profundo donde realmente sabes quién eres y qué viniste a hacer aquí. Y luego, vive con las consecuencias de esa decisión sin lamentos porque fue tu decisión, hecha con los ojos abiertos y el corazón honesto. Eso, al final, es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer.